Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a los seguidores de la revista Contraportada. Nos alegra que ustedes nos acompañen y sigan nuestras reflexiones sobre geopolítica mundial y nacional. Y empezaría por hacer una serie de saldos de inventario de lo que ha sido las propuestas de Trump, la manera como pretende realizarlas y lo que hay hasta ahora como, digamos, transversalidades, cosas que seguramente van a transitar sus propuestas más importantes. Empezaría por decir que la contradicción que se planteó para lo interno de la discusión en Estados Unidos para el proceso electoral y que dejó un saldo a favor del presidente Trump, ganando Senado y Cámara de una manera no solo de delegados, sino también de votación popular, es algo significativo e importante. Otros estados en pugna que son competidores directos de Estados Unidos, como Rusia y China, pues tienen a su haber y a su favor estados altamente centralizados con poderes autocráticos respaldados por distintas instituciones propias de cada país, pero al final con poderes casi omnímodos, tanto Putin como Xi Jinping. O sea, China y Rusia venían actuando de una manera muy centralizada, muy convocando el país político y país nacional y colocando tanto la decisión política como militar en una sola mano. Creo que Estados Unidos logra un poder del mismo nivel, con unas propuestas muy diferentes y podemos decir que en un plano de al menos de adversarios, políticas que a veces son antagónicas, cuyas fricciones se están desplazando al plano de lo económico. Es decir, el primer saldo es Trump entra planteando que se acabe la guerra en Ucrania. Ha sido explícito en cuanto a no seguir asistiendo militarmente a Zelensky, pero con algunas condiciones que Putin pues puede que las acepte, pero también con sus propias condiciones. En el escenario de la confrontación, donde está habiendo el conflicto directo en el campo de batalla, Rusia es el ganador indiscutible y pues ellos no van a hacer concesiones. Esto voy a revolver un poquito las cosas, pero es que es igual a lo que vimos esta semana respecto a la decisión de Trump de no regalar un milímetro del territorio que se conquistó por parte del Estado de Israel, sionismo, que a través de un genocidio pues deja el punto de partida de lo que Trump llama hay una destrucción total en Gaza y a partir de ahí vamos a construir un escenario donde lo mejor es que el pueblo palestino se desplace a fronteras, que se vayan para otros países, quiere entrar en posesión, me imagino, militar de Gaza. No cuestionó en absoluto la decisión de Netanyahu de prácticamente arrasar con el territorio de Gaza, sino que él a partir de eso dice, bueno, está destruida, a partir de esto vamos a construir una política en el Medio Oriente. Entonces, creo que este es el punto que podemos equiparar entre la posición rusa, es decir, aquí hemos ganado estos territorios en la guerra, no los devolvemos y se quedan con nosotros, a través de mecanismos que fungieron como legales en su momento, la separación de Donbass y Donetsk, que se adhieren a Rusia, y pues sectores que ellos habían adherido de una manera unilateral y militar. Entonces, la redefinición de los territorios una vez más se dan por definición de quién gana en la guerra. Los territorios no se ganan por
políticas, se ganan porque se ganan en el escenario de la guerra. Pero Trump ha propuesto un escenario donde hay un proceso de amenaza militar, que es tomar Groenlandia, y pues está por ver si esto realmente lo va a hacer vía diplomática o por acción militar. Bueno, este es un primer salto. Hay unas definiciones de la guerra donde Trump reconoce el poder militar ruso y reconoce un adversario estratégico en lo económico y posiblemente político y militar, que es China. Entonces el mundo ya no es un mundo global, sino es un mundo de poderes territoriales planetarios que podemos distinguir claramente. Europa sale. Están solamente Rusia, China y los Estados Unidos. Este es un poder tripolar que es un cambio de época que habíamos ya analizado aquí. Ya no es el poder unipolar de los Estados Unidos, absolutamente hegemónico, que fungió desde desde la caída del muro de Berlín hasta este momento de Trump, en que desplaza las políticas del famoso woke. O sea, lo que hay como cambio de periodo, de época, es que cambia de un poder unilateral a un poder trilateral. Y ese es el cambio de la época. Pero el cambio del periodo lo da básicamente Trump, que también provoca el otro, en su decisión de reconocer esta realidad mundial. Pero lo que él plantea como proceso interno es una lucha contra lo que se ha llamado el woke, que es el neocon, que son los neoconservadores, peleando por la agenda que especialmente llevaron Bush, Clinton, Obama, bueno, todos estos últimos gobiernos en que Biden y algunos sectores republicanos que se unieron a este sector, que es como lo que nosotros llamamos una clase política, un régimen político que se apoderó del Estado, el Estado profundo, que impulsaba una agenda de libertades civiles y de derechos humanos que pasaban por las agendas de igualdad de género, de igualdad interracial, de permisión, de ser muy permisivos con el proceso migratorio ilegal, que tuvo agendas internas de crecer la economía, pero pues realmente en eso hubo mucha pobreza en términos de que nunca se adelantó una infraestructura a nivel de los Estados Unidos, no ha mejorado, ha desmejorado, y una caída sensible de la clase media norteamericana. Pero lo que más dejó el Partido Demócrata, que era el Partido de las Libertades y los Derechos Humanos, fue la política de paz. Fueron regímenes absolutamente militaristas que llevaron 6 guerras a fondo, todas perdidas en el plano estratégico. Tal vez la única que no perdió Estados Unidos fue la que libró a través del Estado de Israel. Pero es que ahí no había contrincante de tú a tú, ni en las otras guerras. Entonces, la que pensaron que podían ganar, y era una apuesta muy arriesgada porque nos dejó al borde de la guerra atómica, era de pensar que como habían doblegado a Afganistán, Irak, que posiblemente podían tener una ofensiva estratégica ganadora con Irán, que derrotaron, bueno, pensaron que la apuesta con Rusia iba a ser fácil y no resultó fácil. No pudieron pasar de que la punta de lanza, que era Zelensky, para después entrar la OTAN y posteriormente Estados Unidos, no tuvo éxito. O sea, Zelensky, a pesar de que duró 8 o 10 años en preparación militar, con todos los hierros y todos los juguetes de Occidente, no pudo ganar en el escenario de la guerra una confrontación militar frente a un enemigo mucho más poderoso. Eso ya creo que ya empieza a ser un saldo del pasado. Vamos a ver los inventarios de este desmembramiento de la Ucrania, cómo termina. La reterritorialización de Ucrania es inevitable, pero también aquí hay un saldo. Perdió la OTAN y Europa salió absolutamente debilitada, sin sus elementos fundamentales de la economía,
se desindustrializó, la mano de obra está prácticamente entrando en procesos de recesión profunda. Todo lo que había acumulado para los estados de bienestar y salubridad y servicios y educación, esa platica se perdió, esa platica se refundió en apoyos a Zelensky y ahora Trump les exige el 5% de su Producto Interno Bruto para que vaya dirigido a la OTAN y para gastos de guerra, lo cual implica ganancias muy grandes para la industria militar norteamericana. Entonces, este es otro saldo que podemos hacer, una Europa que se fue al piso. ¿Qué es lo que rescata Trump de todo esto? Una bandera de paz, que no es en Israel que la están planteando, eso ya quedó como quedó, pero influye notoriamente que haya habido un cese al fuego, porque ya más destrucción, pues ¿dónde? ¿Cómo? Más muertos, ¿dónde y cómo? Ya lo demás era carnicería salvaje y absoluta, pero es que no ha sido menos que eso, pero al menos paró por ahora. Pero no es no han parado las ofensivas de operaciones especiales también. Entonces podemos hacer un balance grueso. Las agendas neoliberales, militaristas y globales fueron derrotadas y Trump acepta que se pasó a un nuevo escenario. Que hoy él está gobernando con unas oligarquías nacionalistas y tecnoprivadas que son dueñas de las tecnologías, que abogan por apoderarse de las economías mundiales y que manejan cosas como, por ejemplo, Musk. Todo el mundo nota que él es el dueño de los medios digitales alternativos en el sentido de lo novedoso, pero que sean muy alternativos a un cambio progresista, civilizatorio, pues no. Pero de Musk hay que esperar qué va a hacer con la industria de los cohetes que quiere poner en Marte, lo que implicaría unas tecnologías muy avanzadas en balística. Porque es que la cohetería, al final de cuentas, traducida en balística, son cosas que pueden manejar cargas atómicas y este señor de manera privada está manejando algo que solo es competencia de los estados mayores, de los mapas políticos de los estados mayores y de los gobiernos. Y esto nadie lo está advirtiendo y nadie lo está señalando. Entonces, Trump viene haciendo alianza con estos sectores tecnológicos de manejos masivos, pero adicionémosle eso, que no solo son millonarios, multimillonarios, por eso hablamos de esas oligarquías tecno, ahí están todos los oligarcas de nuevo tipo, no son las compañías Ford o Morgan que crecieron alrededor de economías fósiles y avanzaron el país en infraestructura, crearon todo el sistema fordiano de producción, la producción de carros, bueno, ¿qué no hizo América con estas tecnos desarrollos del siglo pasado? Lograron los máximos de esplendor. Y que frente a un conflicto como había con la URSS, Unión Rusa Soviética Socialista, pues pusieron todos estos conocimientos y muchos conocimientos surgieron de eso y hoy están puestos a favor de la industria. Entonces, esta es otra conclusión básica e importante. Entonces, no es como que no hay saldos que se puedan hacer en el proceso histórico, por más que estemos todavía imbuidos de un cambio de época y de un cambio del periodo histórico. Ahora, tenemos un eje central de análisis de los nuevos conflictos que no los da y están señalados por las grandes empresas multinacionales y transnacionales moviendo flujos de capital financiero, sino que hoy tenemos tecnologías de nuevo tipo, nanotecnologías y tecnologías de grueso volumen que también mueven la industria, el comercio, los aparatos de guerra que están siendo llevados, es la cientificación llevada a la producción y esto tiene una importancia grandísima, dado que China ha avanzado por no haberse comprometido en guerra en los últimos 20 años, invirtió en generar una infraestructura
de inteligencia artificial, de la tecnología de las cosas y una sociedad del conocimiento. Esta es la ventajita que ellos llevan. Entonces ellos pueden producir con las tecnologías 5G reemplazos que para Occidente han sido costosísimas y multimillonarias. Entonces vamos a ver el despliegue que está haciendo Trump de convocar a las tecnologías para que se funcionen dentro del territorio norteamericano, ofreciéndoles grandes ventajas a inversionistas financieros, obviamente, pero sobre todo tecnológicos, en farmacia, en guerra, en instrumentos de guerra, en elementos de la producción, pero todo esto con una visión central, que es lo que él quiere ganar. Inteligencia artificial, el Internet de las cosas, una sociedad que vaya a la sociedad del conocimiento, donde tendría que hacer cambios gigantescos, porque hoy educar a una persona en conocimientos universitarios de mínimos niveles, no se diga de grandes especializaciones, es costosísimo. Eso puede costarle a un joven graduado que se ha graduado con dinero públicos, le puede costar 5, si no más años para pagar una deuda que es supremamente onerosa y costosa. Entonces, por ejemplo, esto tiene que cambiarlo Trump. Pero estos son cambios al interior de los Estados Unidos y muy seguramente los va a hacer. Pero hoy la gran pelea con China es del capital tecnológico. No está en discusión cuánto le debe Estados Unidos a través de los bonos a China, que era dueña de los bonos de los Estados Unidos en préstamos, que los está revendiendo. Japón está comprándolos y está vendiéndolos a quien los quiera. Porque hoy la gran batalla no es quién acumula financieramente, y esto tiene una importancia grande, mientras en Occidente, mientras en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra y en otros lados, acumulan los privados y hay una multiplicación de multibillonarios. Ser millonario hoy no es ningún problema, 2, 3, 5 millones tiene cualquier chiscarabís, pero multibillones asociados a la tecnología, eso es otra cosa. Y esto, mientras que es privado y son multimillonarios, en China, y empieza a verlo en Rusia, los que acumulan los grandes deltas, los grandes plusvalías económicas y tecnológicas, allí no son los privados, no, perdón, los públicos, sino son los privados. El Estado es el gran propietario de las tecnologías de punta, de todo lo que se desarrolla y de esa acumulación. Lo que hace que China sea un poder inmenso, no, aunque tiene multimillonarios, no es lo más preponderante. Tienes un Estado manejado por un partido, el Partido Comunista, que administra los bienes y recursos del ejército, que maneja los bienes y recursos del Estado, que tiene en sus manos el poder de las organizaciones populares y que está inserto en el Estado profundo y en el Estado representativo y también participativo. Entonces, fijémonos que hay poderes que se van a jugar en esta contradicción. Trump tiene muchas cosas a su favor, pero tiene debilidades estratégicas. Los chinos también. Estamos dejando notado esto. Bueno, yo dejo ahí en el sentido en que, ¿a dónde van estos conflictos? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde van? ¿Cómo es el nuevo mapa planetario? Está definiéndose, pero ojalá no se defina desde las condiciones del uso de la fuerza, que implicaría guerras locales, guerras regionales y guerras nucleares. Ojalá ese no sea el camino. Me quiero referir a este último acontecimiento que pasó de nuestro conflicto con Trump, porque me parece que Petro planteó algo que podemos llamar la diplomacia de la dama y el vagabundo. La dama es la señora Sarabia, que empieza a ser cuestionada fuertemente al interior del aparato de gobierno de Petro, junto a Benedetti. Y digo que es la dama porque es la que nombran como ministra de Relaciones Exteriores. Una muchacha que ha recorrido todos los escenarios posibles de los poderes fácticos que administra Petro. Y cuestionada porque no es el proyecto
que se plantearon muchos sectores que acompañaron a Petro. Y lo que están viendo es que en la figura de Benedetti Saravia se está jugando con un proyecto que no fue el que se presentó como alternativo, que no es el proyecto por el que realmente hubo convocatorias. Y el reclamo es fuerte, y el reclamo empieza a ser público, y el reclamo parece que tiene más significado que simplemente odios con respecto a tal o cual figura de su administración. Hay fuego amigo, pero este fuego amigo es un fuego que tiene ciertas razones. Entonces, esto de poner a Saravia de ministra y llamar al pueblo a que decida si se aceptan, qué niveles de aceptación vamos a hacer frente a Trump, pues es el juego perfecto. Una diplomacia plebeya para lo popular, pero de dama y el vagabundo en términos de quién administra la situación del Estado frente a esos poderes. La pregunta, y sigo insistiendo, nosotros más que responder cosas, preguntamos, ¿a dónde va este proyecto? Porque él se desmarca de las posiciones de izquierda. Y algunos pensamos que si bien hay que hacer saltos progresivos hacia nuevas mentalidades de las izquierdas y de los movimientos alternativos, que desmamertizarse es una labor del movimiento alternativo y de izquierda, pues porque hay que pensar en que el movimiento, que sí hay que hacer, no diplomacias plebeyas, sino hay que tener mentalidad plebeya de convocar al pueblo como constituyente primario, no solo para que elija, sino también para que sea el que dé el norte de donde vamos. Pero alguien tiene que canalizar el país político y llevarlo a un norte de gobernabilidad y de ganar elecciones. Pero ¿para qué se ganan esas elecciones? ¿Qué proyecto representamos? Aquí estamos representando el poder que significa y que dejó implícito el cuestionamiento de la vicepresidenta si estamos frente a un poder que no nos representa. Saravia y Benedetti son un poder que no se jugaron en todo este proceso y aparecen, bueno, Benedetti hizo aportes, Saravia no sabemos cuál es su aporte y la pregunta es, ¿qué representa ella? ¿Santismo? ¿Una fuerza más allá del santismo? Benedetti sabemos que sí representa otras fuerzas. La próxima contienda va a ser entonces la posibilidad de que gane Roy Barreras. Todo este proyecto es para negociarlo con una fuerza que no sabemos al fondo qué es. O vamos a profundizar la democracia con base a sectores que no están jugando abierta y explícitamente. Aquí hay que descifrar quién es el jugador B, porque los movimientos alternativos y de izquierda ya sabemos cuáles son. Pero estas fuerzas que se quieren mover al interior del pacto histórico, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Qué representan? Porque detrás de eso también hay fuerzas parlamentarias, hay poderes fácticos, hay poderes jugados en la política tradicional y que fueron bien perseguidores y bien agresivos cuando fueron gobierno y poder y que fueron aliados del uribismo. Entonces, aquí estas preguntas hay que responderlas. ¿Cuál es nuestro límite de hacer acuerdos nacionales con fuerzas que vinieron de sectores que no fueron representados en este proyecto? Hay fuerzas liberales y conservadores que se la jugaron junto a Petro. Pero ¿quiénes son y cómo y qué reclaman? Y los sectores que no se jugaron aquí, ¿cuáles son las reglas del juego para entrarlos en el próximo acuerdo nacional y en el próximo pacto histórico? Esas son las preguntas. Buenas noches, esperamos o buenos días, porque es que esta revista está rodando a niveles planetarios, bueno, con ninguna cosa extraordinaria, sino ser una revista que pretende muy sencilla y humildemente aportar una discusión seria, una discusión de orden académico, académica y política, las dos, y sobre todo también de voces territoriales, regionales y de sectores que nos hablan desde el territorio. Un abrazo y espero que puedan acompañar la revista y se sientan gratificados con acompañarla. Que estén muy bien.